yo quería dejarles con dos reflexiones adicionales. La primera es que los países no hacen la apertura cuando van bien. Ni le hizo México en el 85 cuando iba bien, le hizo cuando iba mal. Ni le hicimos en Venezuela en la presidencia del presidente Carlos Andrés Pérez, donde me tocó ser su ministro de Planificación cuando hicimos la apertura, ni en el contexto colombiano cuando ellos hicieron su apertura. La apertura no la hacen los países cuando van bien, la hacen porque tienen algún problema. Y en ese momento, la gente le da miedo la decisión. O sea, a la gente le tiembla la mano al momento de tomar la decisión. Yo me acuerdo de la reunión en la que se decidió hacer el acuerdo de libre comercio con Colombia. Y bueno, los dos presidentes, el presidente Gaviria y el presidente Pérez, dijeron, bueno, mire, ¿sabe cómo es la cosa? El 1 de enero, 0 arancel, sin productos excluidos. Y claro, todos los demás dijeron, un momento, estos dos, ¿de dónde sacaron esta idea? ¿De dónde vinieron esto con esta idea? Eso hay que estudiarlo, eso hay que ver. Bueno, pero la verdad es que la decisión política estaba hecha y a nosotros nos tocó ver algunas de las implicaciones que eso podía tener para ver, bueno, a qué atenerse, pero la decisión política ya estaba hecha y punto. El sector privado asustadísimo, los colombianos llorando que los venezolanos nos lo íbamos a tragar en caldo de ñame, y los venezolanos llorando igualito, igualito. En ese momento habían 4 vuelos semanales entre Caracas y Bogotá. 4 vuelos semanales entre Caracas y Bogotá. Y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando del año 91. Y había un flujo de comercio de 400 millones de dólares al año. Bueno, se hizo la apertura, ese flujo de comercio empezó a crecer enormemente y muy balanceado en ambas direcciones. De modo que hoy está por encima de los 3.000 millones de dólares. Y hoy hay 4 vuelos diarios entre Caracas y Bogotá. El sector privado que peleó esta medida inicialmente, inmediatamente creó su Cámara Colombo-Venezolana y demás para ver las oportunidades que se generan, etcétera, y ahí empezó un flujo muy importante de comercio, porque lo que le vende Venezuela a Colombia y lo que Colombia le vende a Venezuela típicamente no es lo que le venden al resto del mundo, sino son los bienes de consumo, los bienes típicos, o sea, los bienes de esa industria manufacturera que salió de la sustitución de importaciones. Entonces, un mensaje que le quiero dejar es que si nosotros nos hubiesen dicho que la cosa iba a ser tan fácil, se nos hubiese quitado el susto para empezar. Porque, y esa no es una experiencia solamente de Venezuela, es una experiencia de todo el continente. Si en el continente la apertura comercial hubiese sido tan dolorosa, no se hubiese generalizado de la forma como se generalizó. Ahora todo el mundo tiene los aranceles muy por debajo de Panamá, cuando antes Panamá no era un país particularmente proteccionista dentro de un continente proteccionista. Entonces el susto yo lo entiendo, pero lo único que le quiero decir dentro de la experiencia es que nosotros estábamos más asustados al principio que al final. Y el segundo punto que les quisiera dejar es que hay que, con la protección, y especialmente en países como Panamá y Venezuela, que tienen una cierta abundancia de divisas, de modo que los aranceles no se ponían para proteger las divisas, los aranceles se ponían para proteger la industria, no para proteger las divisas. Entonces todo aquello que no se produce en el país viene con bajo arancel, y todo aquello que se produce en el país viene con alto arancel. Entonces, ¿cuáles son los incentivos a la actividad productiva? Yo tengo un familiar en Venezuela que importa rollos de papel aluminio de 500 metros y los corta y los vende en rollos de papel aluminio de 20 metros. Entonces, ustedes se imaginan el negocio que sería para él estar en Panamá. ¿Ah? ¿Por qué le importa el rollo de papel de aluminio? ¿No? Con 3% arancel. Lo pica,
lo mete en unas cajitas y lo vende 60% más caro de lo que le costó. Entonces, la plata que él se gana no tiene nada que ver con ninguna producción que se hizo aquí. La plata que él se gana son los aranceles que dejó de cobrar el fisco. O sea, ellos viven un poco de una renta fiscal transferida al sector industrial. ¿Okay? Y claro, de esa teta no lo van a soltar muy rápido. O sea, yo entiendo, y lo mismo fue allá. Pero claro, eso a los trabajadores de esta planta no les resuelve. Estos son 3 pelagatos. Ahí no es donde está el negocio. Entonces, el tema de la protección efectiva, por más que los aranceles aquí no parezcan muy altos, el hecho que ustedes tengan 3 y 60, bueno, eso es la mayor protección que hay en todo el continente. Eso es el negocio redondo. Y eso genera una industria manufacturera que no va para ningún lado y que no puede sacar al resto del país del estancamiento en que está. Y finalmente, la apertura genera actividades económicas que nadie se imaginó ni planificó antes de la apertura. Yo estoy seguro que en esa reunión en México en el año 85, donde se decidió la apertura, y donde el sector petróleo era el 90% de las exportaciones, nadie se imaginó qué eran las otras cosas, qué era qué era la otra producción que se iba a generar. Nadie se lo podía imaginar en ese momento. Iban a hacer textiles, ropa, carros, esto, ¿qué es lo que iba a hacer? Porque esa industria no existía. Entonces, yo me pregunto, el día que Panamá decida la apertura de verdad, 10 años después, ¿qué se va a estar produciendo en este país? Bueno, la experiencia me dice que ni que adivinemos, que serán cosas que ninguno de los que está aquí sentados se imaginará, pero de que podrán haber una cantidad de esas cosas, es importante que tener la confianza de que eso sería así. Y en el caso que hoy en día 90.000 millones de dólares en producción que no existía antes, se está exportando a Estados Unidos desde México, es un poco una idea de las magnitudes involucradas. De modo que esa idea de que la protección protege al que existe, pero desprotege e le impide el desarrollo al que no existe. Y ese no nos lo podemos imaginar qué cara tiene. Eso es todo. Nosotros quisimos empezar este conversatorio con el tema del crecimiento, el desempleo, la distribución del ingreso en Panamá, porque esas son las razones para hacer reformas. Y me pareció muy útil el hecho de que la reforma comercial se haya visto en ese contexto. O sea, que la reforma comercial tiene que ver con lograr mayores tasas de crecimiento para poder emplear a más gente, para poder darle prosperidad más ampliamente a toda la comunidad panameña. Nosotros, al ver las áreas de reforma y las áreas de las políticas estructurales de Panamá, les habíamos mencionado que en el área de la posición fiscal están bien, en el área de la situación financiera están bien, en el área comercial estaban mal, en el sentido que tenían una política comercial muy similar a la que América Latina tenía antes, pero ustedes se quedaron donde América Latina estaba antes y América Latina ahora está en un lugar muy distinto. Se quedaron con los aranceles más altos. Y quisiera pasar 2 minuticos mencionando un par de cosas sobre la estrategia comercial de ustedes, como la entiendo después de la explicación. En primer lugar, creo que es importante destacar que las metas de arancel máximo que se negocian con la OMC no es necesariamente lo que uno termina haciendo. Pero como bien dijera Jaime Serra, si los aranceles que piensan adoptar son los aranceles máximos negociados con la OMC, no van para el baile. No van para el baile. Por ahí no van a resolver los problemas estructurales que mencionamos al principio. 30% en 5 años para ciertos productos, 25% en 7 años para otros productos industriales.
dentro de 5 y 7 años van a estar totalmente fuera de nada, pues. Por ahí no creo que logren revertir el problema estructural que tienen. Entonces, si bien está bien negociar en los acuerdos internacionales mayor flexibilidad hacia futuro para, por ejemplo, el Pacto Andino tiene un nivel de bindings con la OMC de 40%, bueno, los aranceles máximos están en 20%, el máximo está en 20%. Entonces, ese primer punto. Segundo punto, con esta parte de negociaciones de acuerdos comerciales, es importante no confundir el comercio con los viajes. Porque la estrategia de apertura comercial a veces da la sensación de que uno está haciendo muchas cosas, pero lo importante es los flujos de comercio que se generan, no la cantidad de reuniones que uno tiene. Y hay reuniones y hay acuerdos que, bueno, ustedes mañana firman un acuerdo, 20 acuerdos con, no sé, los 32 países del África, y perfecto, y van a tener la sensación que hicieron muchos acuerdos comerciales, pero no mucho comercio. Entonces es importante que los acuerdos comerciales a los que lleguen tengan sustancia. Y una de las formas como los acuerdos comerciales pierden sustancia es que uno agarra y se sienta a negociar con su principal socio, y entonces llega un acuerdo de libre comercio donde yo le excluyo al socio toda su oferta exportable, él excluye el acuerdo toda mi oferta exportable. Entonces todo lo que potencialmente pudiéramos comerciar está excluido del acuerdo y liberamos el comercio sobre todo lo ficticio. También hay acuerdos de libre comercio de ese tipo. Entonces es muy importante que el objetivo de fondo de una apertura comercial sea resolver el problema de esa gente que hoy no está trabajando, que puede generar riqueza para el país, que puede generar prosperidad, pero que la estructura de incentivos que enfrenta hoy el aparato productivo panameño los impide incorporarse al desarrollo. Y que esa es la razón de ser de la apertura. La razón de ser de la apertura no es como una parte de la política, la geopolítica diplomática, etcétera. Es realmente el problema de desarrollo. Menciono esto como elementos de cierre del debate que tuvimos esta mañana. Nosotros también mencionamos esta mañana que si bien Panamá tenía un resultado, unos niveles de progreso social que eran envidiables, todavía son buenos, pero ya no tan envidiables. Y eso es a pesar de que ustedes asignan una cantidad muy significativa de recursos al área social. Entonces el problema no es de disposición a gastar, cosa que sí es el problema en otros países, y especialmente en otros países centroamericanos, donde la sociedad no se ha puesto de acuerdo a pagar impuestos para mantener un sistema de educación y salud. Ese es un serio problema en otros países de América Central. Ese no es el problema en Panamá. En Panamá existe la disposición social a cobrar impuestos, a recaudar los recursos y asignarla al área social. Pero están comprando cada vez como menos con esos recursos. Y ese es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, donde se ha organizado la prestación de servicios de educación y salud de cierta manera. Y esa forma de organizar esos servicios de educación y salud son los que están detrás de este problema. Entonces quisiera muy brevemente explicarle cuál es ese problema organizacional en esos servicios y después pasarle un poco la palabra a Juan Luis Londoño para que explique un poco cómo esto tiene que ver con los resultados de salud en otros países de América Latina. La forma como el gobierno define la prestación de estos servicios es que, bueno, el gobierno central agarra y ofrece los servicios de una manera más o menos centralizada. En el caso de educación, el Ministerio de Educación ofrece el servicio de educación, contrata a todos los maestros, hace todas las escuelas, compra todos los libros, pone a todo el mundo y él hace la cosa. Y en el caso de salud, típicamente hay un Ministerio de Salud y una caja de Seguro Social que típicamente en todos los países medio se pelean los espacios y siempre dicen que uno le dé plata al otro y en fin. Pero básicamente también son servicios operados centralizadamente.
Y yo quisiera hablarles un poco de cuáles son los problemas de esa centralización. El primer problema de la centralización es cuando uno es el que contrata a los maestros y uno es el que contrata a los médicos, uno se vuelve un monopolista en el mercado de los maestros y en el mercado de los médicos y en el mercado de las enfermeras. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a un monopolista, los pequeños agentes que están del otro lado de la negociación tienen enormes incentivos para tratar de ponerse de acuerdo, y para ponerse de acuerdo formando un sindicato. Entonces, no es casualidad que todos los servicios centralizados de educación y salud tienen sindicatos muy fuertes. Eso es lo típico, eso es lo común en América Latina. Y esos sindicatos del área social son los sindicatos más fuertes que hay en el país, porque esos sectores son las organizaciones más grandes que hay en cada país. Yo no sé los números de Panamá, pero les voy a dar los números de Venezuela. En Venezuela, la industria petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, emplea a 60.000 trabajadores. Las Fuerzas Armadas emplean a 80.000 personas. El Seguro Social emplea a 90.000 personas. El Ministerio de Salud emplea a 120.000 personas y el Ministerio de Educación emplea a 350.000 personas. Entonces, Petróleo de Venezuela, que genera el 25% del producto, o sea, ese es un niño de pecho al lado de administrar el Ministerio de Educación, que tiene 350.000 personas. Bueno, obviamente que si uno va a las estadísticas de huelgas, a las estadísticas de conflictos laborales en América Latina, los principales conflictos laborales están en el sector social, porque el sector social es un sector totalmente centralizado que genera los máximos incentivos para que se sindicalice el otro lado de la negociación. Y claro, si uno es un maestro o es un médico, tanto los incentivos para sindicalizarse, porque típicamente a uno le ofrecen un solo contrato, y ese contrato hay que decirlo en algún lado, y típicamente es en la oficina del ministro. Ahora, dada ya esa estructura en la cual el ministro y el ministerio centralizadamente contrata a todo el mundo, etcétera, entonces se plantea el problema: ¿cómo se hace para producir el servicio? ¿Con qué se produce el servicio? Bueno, como la contratación es centralizada, quiere decir que los maestros trabajan es para el ministerio, no para el director de la escuela o para el director del hospital. Entonces el director de la escuela y el director del hospital no pueden ni contratar, ni promover, ni despedir a nadie. Entonces son figuras muy débiles dentro de la estructura. Y se genera una capacidad gerencial muy limitada en la unidad de producción. Segundo, como hay este pleito permanente de una huelga que se viene encima, hay que hacerle espacio al próximo contrato colectivo en el presupuesto. ¿Y cómo se le hace espacio al contrato colectivo en el presupuesto? Bueno, se recortan los gastos en libros, se recortan los gastos en entrenamiento de maestros, se recortan los gastos en mantenimiento, se recortan los gastos en todas las otras áreas complementarias necesarias para producir el servicio de educación. Entonces se queda uno con el 90% del presupuesto en sueldos y salarios, pero sin los insumos necesarios para completar la producción de la educación. Y esto es la consecuencia lógica y necesaria de que el servicio esté organizado centralizadamente y que no haya forma de gobernar el sistema. El sistema ha caído en propiedad de los productores y no de los consumidores. El gobierno montó el sistema educativo para darle educación a los niños y el sistema educativo cayó en poder de los productores, no de los usuarios. Entonces, esas estructuras han tenido estos problemas crecientes. En mi país, por ejemplo, cuando ya no se les pudo dar más salario, entonces tuvimos que dar otras cosas. Entonces, bueno, le recortamos la jornada de trabajo, le recortamos el año escolar, le recortamos los exámenes finales, porque la verdad que, ¿para qué eso? ¿No? ¿Verdad? Mucho trabajo innecesario. Y entonces le concedimos al sindicato el derecho de contratar a los maestros y a los médicos. Entonces ellos tienen sus elecciones, se asignan las plazas entre los sindicatos que ganaron y demás, y ellos deciden quién trabaja en el ministerio. Y entonces,
a través de ese proceso se fue erosionando la capacidad de gobierno del sistema y se fueron erosionando los resultados educativos. Y entonces un día me vino el Banco Mundial a ofrecerme un préstamo para la educación. Y el préstamo era para comprar libros, entrenar maestros y qué sé yo, porque nosotros no lo estábamos haciendo. Entonces yo dije, oye, qué buena idea, porque la verdad no tenemos plata ahí para los libros y para los entrenamientos, qué buena idea. Y un día yendo a la casa me digo, oye, pero ¿cómo es eso que nosotros gastamos 2.500 millones de dólares en el presupuesto del Ministerio de Educación y no había plata para comprar libros? Entonces, no, obvio, es que yo le voy a meter en el presupuesto el año que viene esa plata para comprar libros y entonces saben que si me tienen una huelga yo tengo con qué darles la plata porque ya está en el presupuesto y nada más tengo que pasar de una partida a otra. Y hacerle espacio a las demandas salariales. Entonces, estos resultados que estamos viendo en distintos países de América Latina de ineficiencias crecientes en la prestación de servicios tienen mucho que ver con la forma como el servicio está organizado. Y estas formas centralizadas de provisión de educación y salud llevan a sistemas totalmente ingobernables. En el caso de la salud, se repite el fenómeno, pero como yo tengo aquí al lado un exministro de salud, no quisiera tocar yo el tema de los problemas de la organización de los servicios hospitalarios. Quisiera pedirle a Juan Luis Londoño para pasarle la palabra. Recientemente en el informe que presentará se llama el Informe de Progreso Económico y Social del 96, hicimos una evaluación de la cual son originales de gran parte de las cifras que les mostré, pero dimos un paso adicional. Tratamos de averiguar qué funciona y qué no funciona, porque en educación casi toda la región tiene una estructura muy similar de organización y funcionamiento, y los resultados de la región son en general malos en todas partes. Con muy pocas excepciones, la educación de América Latina es probablemente su defecto más grande. En salud no ocurre así. En salud existe una enorme diversidad de resultados en los diferentes países. Y lo que uno encuentra además es que existe una enorme diversidad de formas organizativas. La visión del monopolio público único con la que probablemente se formaron los ministerios y las cajas de seguros en los 40 y 50 ha dado pie a múltiples formas de organización en la región. Y encontramos algunas ventajas que permiten superar, o algunas posibilidades que permiten superar lo que yo veo que son como los defectos más grandes de este sistema. Uno dice, hombre, en sistemas con las características de centralización en las decisiones, es muy factible encontrar sesgos en la asignación de recursos. Normalmente tienden a privilegiarse los hospitales y tienden a subestimarse las tareas de atención primaria, de atención a la gente y prevención. Segundo, tiende a exagerarse el gasto. Se vuelven incontrolables los hospitales como unos huecos negros, unas cajas negras. Y tercero, tiende a perderse el control sobre los proveedores. Y todo el mundo queda insatisfecho. Queda insatisfecha la ministra, queda insatisfechos los directores de los hospitales, quedan insatisfechos los sindicatos y quedan insatisfechos los pacientes que tampoco los atienden. Encontramos que los resultados en salud son mejores en aquellos países en los cuales, primero, es posible universalizar la atención para la población. Hoy en día las cifras que tenemos indican que a Panamá le hace falta universalidad de atención, incluso en atenciones tan elementales como vacunaciones o como atención al parto. Existen muchos panameñitos que nacen sin quien los atienda. Segundo, que existe mucha más eficacia en los sistemas de salud cuando existe coordinación del financiamiento público. Lo que resulta una perversión es sistemas en los cuales diferentes entes de salud atacan al presupuesto nacional desde diferentes flancos y esos recursos se utilizan con criterios distintos. La coordinación del financiamiento parece muy útil. Tercero y muy importante, parece esencial tener organizaciones integradas o integrales de prestación de servicios. La visión que se tenía hace unos años de tener hospitales o tener puestos de salud aislados conduce a inflar los hospitales y a inflar los puestos de salud. Y los pacientes terminan de los puestos de salud hacia los hospitales y el hospital los rechaza. Organizaciones integradas que tengan responsabilidad plena sobre la salud completa de los planes que se definan sobre los usuarios.
Cuarto punto, y muy interesante, mucha autonomía a los proveedores. Tal vez el punto más importante que descartaba Ricardo es que hoy en los sistemas de salud del continente es difícil encontrar quién tiene responsabilidad de quién. Se hizo tan corriente entre nosotros en los últimos 15 años a una cultura de responsabilidades. El último elemento que tiene que ver con esto es cambiar un poco la función del rol de los usuarios. Yo sé que nos gusta, sobre todo en salud, hablar de los pacientes. Lo que resulta es que en estas sociedades, cuando se abren, los pacientes pierden la paciencia ante la mala atención y sería mucho más útil empezar a darle a los usuarios un rol creciente de escogencia, un rol posible de testear qué es lo que funcione y lo que no funciona. Nunca hay un ministerio, nunca hay una caja, nunca hay una entidad integrada que sea capaz de testear si las cosas funcionan tanto como la gente que gane capacidad de decisión. Entonces lo que encontramos es que existe un conjunto de criterios que empíricamente en la región ya empiezan a señalar líneas hacia las cuales unos países pueden ir avanzando. Insisto, Panamá tiene unas señas que en un comienzo dieron muy buenos resultados, la sociedad ha ido cambiando muy rápidamente, pero la estructura organizativa del sistema de salud de Panamá no ha cambiado tan rápidamente. La otra recomendación que hemos encontrado ya tiene que ver con mi propia experiencia personal en procesos de reforma. Y yo creo que en los procesos de reforma en el área de salud y los sectores sociales ocurre algo análogo a lo que ocurre con las reformas comerciales. Cuando se planean demasiado, se hacen demasiado gradualmente, se consensuan demasiado, las reformas nunca se hacen. Yo creo que la experiencia indica que aquellas reformas en las cuales el gobierno es capaz de anticipar los problemas, es capaz de ejercer un liderazgo eficaz sobre las líneas de funcionamiento y sobre todo se pone una agenda de decisiones concretas. En lugar de crear una ilusión vana de una reforma que algún día se haga, puede mostrar resultados muy interesantes. Y hay 4 o 5 países en la región que tienen avances sustanciales. Sobre ese punto, el hecho, vale, una reforma simple que se está tratando en muchos lugares, es decirle a los hospitales, mire, yo antes te pasaba los médicos, las medicinas, etcétera. De ahora en adelante te voy a dar un presupuesto de tantos pesos. Ustedes son autónomos, tienen personalidad jurídica, ustedes contratan, ustedes deciden, etcétera. Es un primer gran paso, porque entonces les permite a ellos desarrollar y tienen incentivos para ahorrar recursos, para asignarlos de un servicio a otro, etcétera, etcétera. Ese es un primer paso. Pero aún así ustedes ven que ese paso es insuficiente, porque con un presupuesto de 50 millones de pesos, uno puede producir 10.000 operaciones o de pronto 10 operaciones. Entonces el segundo paso es pagarle en función de cuánto producen. O idealmente decirle, mire, ustedes están a cargo, esta estructura está a cargo de esta población y nosotros le pasamos una capitación, un monto por población que ustedes van a atender. Y esa dirección hacia esta medicina administrada, o que llaman en inglés managed care, es un poco la tendencia a la cual están yendo los sistemas. Y que en el caso de la educación es el tema de pasarle los recursos en función del número de alumnos que atienden y no el número de maestros que tienen. En otras palabras, hacer que los recursos presupuestarios sigan los resultados y no los insumos. Hacer que los recursos presupuestarios le den poder al consumidor y no al productor. Hacer que los recursos presupuestarios sean para resolver problemas, no para comprar cosas. Y eso es central a la forma como se organiza el proceso de gasto en el área social. Hay una experiencia adicional. He pasado por la región hablando con los ministros de Salud y Educación. Me dicen, hombre, pero es que yo no controlo el presupuesto. Yo manejo los maestros y manejo los médicos, pero el presupuesto me lo controla siempre el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Planificación. Y uno descubre que en realidad, en ese instrumento presupuestal
que está en Panamá a cargo básicamente de los ministerios de Hacienda y Planificación, hay un poder que se está subutilizando. Gran parte de las fallas de funcionamiento de los sistemas de salud y educación provienen de errores y técnicas desusadas de presupuestación y de pagos inducidas por los ministerios de Hacienda y Planificación. Yo creo que hay ahí un problema en el que la responsabilidad se pierde. Me enteré, por ejemplo, que en Panamá el ministro de Educación no sabe el presupuesto de las universidades. Todo pasa por el Ministerio de Planificación. Yo creo que hay una iniciativa enorme que puede salir directamente de los ministerios económicos y que deberían ser enormemente útiles para trabajar en los ministerios sociales. Gracias a los comentarios. A ver, yo no quería entrar en muchos detalles sobre las cifras de lo que usted ha mencionado que es importante, que son las cifras en salud pública. Tengo en mis manos el informe de desarrollo humano del año 96 que usted mencionó y aparecen en Panamá cifras como estas. El porcentaje de la población que nos recibe rehidratación oral, que es una de las atenciones primarias básicas, es del 30%. El porcentaje de vacunación de measles se traduce como sarampión, es del 84%. Sí. Hay 16% de niños que no lo tienen. El porcentaje de falta de cobertura, según el informe, es del 15% para población más pobre. Yo creo que es importante concentrar la atención en modelos novedosos de prestación de salud para población pobre. Yo recomendaría, y es una recomendación que no necesariamente comparte el banco, es personal, nunca pronuncie la palabra privatización en materia de reformas de salud. Si no se cambian los incentivos a públicos y privados, se pueden heredar para el sector privado los errores del sector público. Y ahí es donde le recomiendo mucho trabajar muy en coordinación con el Ministerio de Planificación y con el Ministerio de Hacienda. Toda iniciativa de mejor gestión puede tener rendimientos muy pocos si no está acompañada de un sistema de mejor asignación de recursos. O sea, si uno no empieza a premiar resultados y sigue por el contrario, utilizando la plata para tener compromisos previos o para pagar derechos, nunca podrán obtenerse mejores resultados. Yo creo que a ustedes les hace falta sacarle 30, 40 o 50% más resultados en salud con la plata que se están gastando. Y quería por último hacer una propaganda sobre dónde pueden haber problemas de exceso de gastos derivados de la protección. Déjenme utilizar una pequeña grafiquita que se me ocurrió ahora. De acuerdo con las cifras de protección de la economía, de la agricultura y en la industria, se genera un exceso de costo de vida que tiende a aumentar los salarios. Es decir, los salarios, si fueran 100, porque el hecho de que los alimentos y los bienes industriales protegidos sean más costosos, hace que para comprar 100 tengan que valer entre 130 y 150 pesos. Es decir, hay un efecto de alrededor del 40% de exceso de salarios derivado del exceso de protección. Si en el área de salud uno tiene, y en el área de educación es lo mismo, que el 70% de los costos de salud o de educación provienen de salarios, que es una buena aproximación, estamos teniendo un sobrecosto en salud entre el 20 y el 40%. Por lo tanto, aunque estemos gastando 11 puntos del PIB en el área de educación y salud, por el efecto del exceso de costo salarial, en realidad estamos gastando entre 8 y 9 puntos. Lo que le estoy diciendo es que, y ese es uno de los hechos interesantes de la discusión completa, de que el modelo proteccionista no solamente está teniendo un impacto enorme en la baja productividad del conjunto de la economía y sus posibilidades de generación de empleo, sino que le está acabando a ustedes, ministros, la plata para el sector social. Uno debía tener en manos de los maestros y de los grupos de los servicios sociales unos buenos compañeros de lucha en materia de apertura. Una de las ideas centrales del reporte que incluimos en el informe de progreso económico y social del 96 sobre la organización de la educación y la salud es distinguir mucho la descentralización de la estatalización o municipalización.
No se trata de reproducir a escala pequeña los mismos defectos que tienen los sistemas a escala nacional. Por eso es que es importante que la distribución del poder de decisión sobre la asignación de recursos se haga a los jefes de las unidades de producción, no a los jefes de una estructura política, sino a los jefes de una unidad de producción que queden a los poderes gobernadores de universidades, de escuelas, de hospitales. El segundo, que el financiamiento es importante que siga siendo nacional, precisamente porque hay demasiadas desigualdades regionales para que se descentralice también la responsabilidad de tributación. O sea que es la capacidad tributaria nacional que se transfiere per cápita por usuario y no por ente gastador. En tercer lugar, sobre las universidades quisiera dar unas ideas. Yo vengo de un país extremo en materia de estas perversiones. Nosotros tenemos una ley nacional de universidades que dice que hay que pasarle tanta plata al Consejo Nacional de Universidades. El Consejo Nacional de Universidades es una asociación de los rectores de las universidades, que ellos se reparten la plata. Entonces ya el gobierno ni tiene el poder de presupuestar una universidad y otra. Claro, y este Consejo Nacional de Universidades es como un cartel de productores. Entonces ellos se reparten la plata y se la terminan repartiendo una noche que en Venezuela se llama la noche de los cuchillos largos. A veces también le llaman la noche de los mordiscos. Ahora, esa decisión de repartir el presupuesto se toma en un día, pero ¿cuántos alumnos va a tener cada universidad? Esa es otra discusión. Eso va por otro lado y no tiene nada que ver con los presupuestos. Y entonces, bueno, en esa, los rectores son electos por los profesores, o sea que lo que hace uno un buen líder sindical lo hace un buen rector también. Y entonces ellos negocian entre sí los salarios que le dan a los profesores y demás, y después le vienen a los ministros a decir que hay un déficit en el presupuesto de la universidad, y si no, se tira una huelga, ¿no? Entonces, esa estructura también es ingobernable. Eso está claro, que el problema está en la estructura de gobierno del sector, ¿no? Y la solución que yo creo que es interesante, lo que todo el mundo dice, bueno, vamos a apilar a las universidades que cobren por la matrícula, y entonces, bueno, uno con esa estructura pierde la pelea, nunca se da, etcétera. Yo digo, esa pelea mejor no darla ahora. Ya que se está gastando la plata y las universidades están funcionando con esa plata, cambiemos primero la forma como se distribuye la plata. Se la vamos a dar en cabeza del estudiante como un monto per cápita a los estudiantes que atienden las universidades. Eso en Venezuela tendría un enorme impacto porque como la Universidad Central de Venezuela tiene muchas ventajas, pero la principal es que está al lado de la principal arteria vial que cruza Caracas. Entonces si ellos se molestan un poco, trancan el tráfico, ¿no? Y eso los jueves salen a manifestar, cierran el tráfico, y entonces ellos tienen el triple de asignación presupuestaria por estudiante que todos los demás. Pues los demás, como están en otra ciudad del país, no trancan el tráfico de Caracas, eso tiene un peso relativo menor. Entonces, lo primero es que la plata vaya como becas a los estudiantes. En principio las universidades recibirían el mismo monto, porque el presupuesto es el mismo, pero el poder que va detrás de estas cosas cambia. Por ejemplo, ¿qué determina el presupuesto de una facultad? ¿Cómo se asigna el presupuesto? ¿Cuánto va a derecho? ¿Cuánto va a medicina? ¿Cuánto va aquí? ¿Cuánto va allá? Bueno, debería tener algo que ver con cuántos alumnos tiene cada uno. Y entonces, y yo voy a estudiar a tal facultad o a tal otra facultad, o a tal universidad o a tal otra universidad. ¿Cómo se toman esas decisiones? Bueno, si los recursos presupuestarios siguen a los alumnos, todas esas decisiones no se toman burocráticamente, centralizadamente al nivel de la universidad, sino que también esas decisiones pasan a ser descentralizadas. Y yo creo que por esa vía, sin pretender en unas primeras de cambio ahorrarse recursos presupuestarios, uno cambia la estructura de poderes del sector. Y cambiar la estructura de poderes del sector y permitiendo que ellos cobren, pero uno siguiendo pasando la misma plata, de pronto ahí también las universidades empiezan a encontrar otra fuente de recursos y se empiezan a abrir otras oportunidades. Entonces, la idea de que los recursos
presupuestarios sigan los resultados y no los insumos. El presupuesto no es para cubrir los gastos, sino para compensar por lo producido. Y que entonces los sistemas presupuestarios vayan por esa vía, yo creo que ayudaría mucho a cambiar la estructura de gobierno de los sectores sociales donde típicamente los gobiernos han perdido la capacidad de mando, ¿no? Esa es una idea que les dejo sobre la mesa. Pero el hecho de descentralizar las responsabilidades sobre educación también hace que los gobiernos o las otras instancias de la vida política nacional puedan debatir sobre qué tan bien está la educación, porque la educación nunca será un tema de debate a nivel nacional. Siempre habrán otros temas nacionales de política que lo dominen. Yo quisiera terminar estas palabras diciéndole que salgo de Panamá con una profunda sensación de envidia. Obviamente que les envidio su estabilidad macroeconómica. O sea, el hecho de que ustedes tengan todos los años inflaciones menores a las de Estados Unidos, viniendo de mi país, hoy este año vamos a tener 120% de inflación. Les envidio la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal, les envidio su sistema financiero. Les envidio el hecho de que todo el tema de la reversión del canal los haya puesto a pensar sobre el largo plazo y sobre las formas de reinsertar a Panamá en el resto del mundo y sobre todas las oportunidades que eso genera. Eso creo que es muy útil, que la sociedad tenga ese elemento que lo obliga a pensar en su futuro y que tiene un objetivo nacional tan importante de por medio. Les envidio el marco de la actividad, el marco de protección a la inversión, el marco de regulación de la inversión extranjera, los acuerdos de protección de inversiones bilaterales, elementos de envidia que me salen de este estudio que hicimos de Panamá y de esta visita. Pero igualmente creo que el éxito de Panamá en la historia, desgraciadamente, no es la base de su éxito futuro, porque es un sistema que necesita reformas. El hecho de que el gobierno quiera cometer esas reformas, que el presidente quiera cometer esas reformas, que tengan una cosa que cuando yo esté en el gobierno le envía aún más, que es una mayoría parlamentaria. Entonces la voluntad política y la capacidad de ejercerla, y yo creo que les da muchas oportunidades y que creo que con decisión y con el rumbo que ustedes han definido tienen muy lejos donde llegar. Gracias. Bueno, yo creo que yo expreso el sentimiento del gabinete al decirles que les agradecemos muchísimo de verdad a todos ustedes el que hayan sacado este tiempo para compartir con nosotros sus experiencias más que sus consejos. Porque a veces, sin haber sufrido las experiencias, es muy fácil dar consejos. Yo creo que lo que los caracteriza a ustedes es que todos han tenido la experiencia satisfactoria de haber podido llevar adelante estas ideas. Y eso para nosotros es un mecanismo de refuerzo de nuestra convicción de que vamos por el camino correcto, de que vamos por el único camino que va a permitir en mediano plazo cerrar estas brechas entre desempleo y crecimiento, lograr una mejor distribución de los ingresos nacionales, insertar a Panamá con ventajas reales dentro del mundo globalizado de la competencia, utilizar nuestros recursos de una forma económicamente exitosa, y que tenemos la voluntad reiterada con este tipo de reuniones de seguir adelante nuestro programa y de quizás imprimirle un poquito de mayor velocidad, que es quizás el éxito que yo veo o el beneficio directo que veo de que hayamos podido sostener este diálogo en el día de hoy. A mí me parece, y se lo comentaba a algunos de ustedes y al ministro Chapman, a mí me parece que este tipo de diálogo no solamente debe hacerse con el gobierno, con los representantes del Estado, que en estos nuevos conceptos que estamos manejando, el Banco Interamericano de Desarrollo podría abrir un nuevo campo de diálogo y de conversación con los otros actores de la economía y los otros actores sociales. De alguna forma habría que incentivar
que, por ejemplo, los representantes de la empresa privada o de los trabajadores produzcan un encuentro de este tipo, un encuentro donde se pueda discutir, donde se pueda plantear, donde se pueda compartir experiencias, donde se pueda dialogar sobre temas que a veces son tabús para muchas de estas personas, o peor aún, son temas que han sido dogmatizados a tal punto que son exactamente eso, motivos de creencias dogmáticas. Y yo creo que de esa forma también contribuiría mucho a hacer menos escabroso el camino que tenemos que recorrer. Y les agradecería de verdad que pensáramos en ese tipo de posibles reuniones con otros sectores. Yo me siento, y comparto con ustedes, me siento muy bien de lo que he podido oír hoy. Comparto con ustedes el hecho de que en la reciente reunión del Grupo de Río tuvimos la ocasión, los presidentes del Grupo de Río, de hablar de estos temas y de hablarlo con todo el tiempo y por muchas horas. Y todos concordamos en que, en efecto, de alguna manera tenemos que salir un poco más agresivamente a la ofensiva y un poco menos, como estamos ahora mismo, receptores de acusaciones inválidas, sobre todo sobre el camino que hemos tomado. Tenemos que explicar con mayor agresividad a la sociedad cuáles son las condiciones y cómo nosotros las enfrentamos. Y también hacer la comparación de las otras alternativas, es decir, vamos a que la sociedad también tome conciencia de que si este no fuera el camino, cuáles son las otras alternativas, cuáles son las otras rutas y cuáles sus consecuencias. Y me parece sinceramente que, reitero, quisiéramos contar con la colaboración, el apoyo del Banco Interamericano, pero la colaboración de todo el gabinete para imprimirle un poco de mayor velocidad a las cosas que tenemos que hacer y que nos quedan pendientes. Sobre todo por una razón fundamental, realmente nos queda un año para poder llevar a la práctica todo lo que hemos conversado. Los últimos 2 años de gobierno son eminentemente políticos. Así es que hagamos el esfuerzo por concentrarnos este año contándolo desde ahora, no desde diciembre, en llevar a la práctica las cosas que tenemos pendientes de llevar a la práctica en educación, en salud, lo que haya que hacer en los sectores, en el Ministerio de Desarrollo, en Comercio, los tratados que usted se ha comprometido como representante de los 4 otros viceministros a traernos antes de fin de año y antes del primer trimestre del año 97, las reformas que tenemos que hacer en el sector educativo, eléctrico, ¿cuál es la palabra que no se debe usar? Esa, que tenemos que hacer en el sector eléctrico. En fin, los temas que ustedes saben que están pendientes y que tenemos que imprimirle velocidad. Muchísimas gracias nuevamente, a nombre de todo mi gobierno, por esta participación y esta increíble experiencia. Muchas gracias.